registrado lo que es la identidad cultural de la República Dominicana, la identidad cultural del carnaval, que prácticamente para mí recoge la verdadera idiosincrasia del pueblo en sus manifestaciones, en su resistencia, en su lucha, en un país que a veces no creemos con sangre pura, no creímos con sangre pura y ahora lamentablemente el ADN dice no tenemos ninguna sangre pura. Podemos ser tan africanos como tan europeos que nosotros no tenemos una sangre pura. Qué bueno que esto, el carnaval sí lo ha manifestado, que nunca ha habido una sangre pura. Somos afrodescendientes, somos mulatos, tenemos esa sangre caliente de trabajar en un cañaveral, hemos sido maltratados siempre desde ese descubrimiento de Colón, que no fue ningún descubrimiento, pero todo ese proceso antropológico, social, cultural, es lo que nos define una identidad. Por eso quisiera que, iniciando este coloquio, este conversatorio, el señor Roldán nos diga qué es la identidad cultural. Roldán, yo me acuerdo cuando venía Fradique Lizardo al Carnaval de La Vega y él nos decía, el carnaval original de La Vega está en La Sigua, está en Villarrosa, en los barrios. Hablamos de La Sigua, un barrio de la zona sur, Villarrosa, la zona sur, donde salían los personajes, donde salían las comparsas, donde salía el Diablo Cojuelo, donde salía una manifestación real del pueblo. Pero ¿qué es realmente una identidad cultural en este país que realmente no queremos hablar, en este tránsito que tenemos de tanta identidad de ahora que tenemos los dominicanos? Identidad virtual, identidad cultural en Estados Unidos con una diáspora de 2 millones de personas que viven, se fueron de aquí, tienen descendientes, una identidad del sur, una identidad del Cibao, que decimos a veces, ¿qué somos nosotros realmente con una identidad cultural? Bueno, lo primero es agradecer la invitación al Museo de Carnaval Vegano. Pienso que son muchos los aportes que se han venido haciendo desde este espacio y este encuentro forma parte también de esa búsqueda. Es una búsqueda insistente que hay desde el sector cultural con respecto al tema de la identidad, que yo hablaría más de las identidades dominicanas, porque la identidad, bueno, digamos, son los elementos articuladores o cohesionadores de una nación como referentes simbólicos, de signos, de experiencia, de memoria, todo eso que le da sentido a una nación de alguna manera, y en el caso nuestro que conforma la dominicanidad. Entonces, a mí me gustaría poder hacer referencia a un par de temas, que lo tengamos como referentes conceptuales, porque es muy importante para entrar en ese análisis del tema de la identidad, de la diversidad cultural y todo eso, que tengamos simple y llanamente 2 o 3 conceptos referenciales que son importantes para que lo podamos tener en cuenta, conceptos clave como, además de identidad y de diversidad cultural, el tema de la pluralidad, de las políticas culturales, de la transformación y cambios culturales. Es esencial entender eso, que la cultura no es una manifestación fija, estática, sino que está en permanente cambio y transformación, y mucho más en este tiempo de globalización y de cambio tecnológico acelerado. Por lo tanto, lo que ayer no era parte de esas identidades o de esa diversidad cultural dominicana, en este momento sí lo es. Y también mañana, lo que hoy no lo es, también puede entrar a formar parte de ese gran espacio identitario. El tema, fundamentalmente, ahí está el gran latido nuestro y la gran riqueza que podamos mostrar al mundo entero. Posiblemente República Dominicana, a nivel territorial y poblacional, tenga la mayor diversidad de expresiones del carnaval que pueda tener cualquier otro lugar en el mundo entero. De verdad que para mí es un privilegio estar aquí, porque ciertamente, como mencionaste, junto con la fundación de la Unión Carnavalesca Vegana en el año 1989-90, tuve el honor de estar al lado de ustedes, de estar al lado de Miguel Darío, al lado tuyo,
lado de Huguito, y ser parte de esto, de César Arturo y demás, y vivir esto. Nosotros hemos mantenido una tesis de que el carnaval es la primera identidad cultural de la República Dominicana. Pues el 27 de febrero de 1844 y el 16 de agosto de 1865, tanto la primera como la segunda república se celebraron con carnaval. Y la historia está ahí. El carnaval nuestro... No, escúchame, Eddie, y en el 1848 el gobernador Santana prohibió el carnaval porque se entró la guerra popular con la guerra de la élite. Hubo una prohibición del carnaval. Así es. Sucede que en la historia solamente la pandemia fue el único momento que eliminó la realización del carnaval en la calle, pero tuvimos la oportunidad de realizar un carnaval desde el hogar, que fue fiesta de carnaval en casa a través de la plataforma de Radio y Televisión Dominicana. Fíjate, el carnaval es la única expresión popular, cultural, que une a todas las clases sociales y a todas las edades en un mismo escenario. No hay otra. El teatro une a una gente, la danza une a otra gente, el canto une a otra gente, la música segrega. El carnaval no. El carnaval individualmente se ha definido como histórico, que es el mundo patas hacia arriba, une a todos. Nosotros hemos visto también, y los historiadores lo han marcado como tal, y quienes reseñan también la historia lo han marcado como tal, el carnaval dominicano ha sido un carnaval contestatario, un carnaval de protesta, un carnaval que utiliza la plataforma como tal, tanto para celebrar una cosecha en un momento determinado, como para decir lo que está incorrecto, lo que está mal, lo que está bien. Esos personajes están ahí, un roba la gallina, un se me muere Rebeca, personajes que son del siglo XX, finales del siglo XIX, una muerte en Jeep que lo que representa es esa intervención norteamericana en un momento determinado. Y así tú te encuentras en la capital un electrocutado, que era la época donde el robo de la energía eléctrica era un azote, y tú vas viendo en diferentes escenarios esa parte. Mirándolo desde plano, cuando el carnaval de salón, ese carnaval que se hacía en la calle Las Damas, a partir de 1520, sale de la ciudad amurallada. ¿Por qué sale? Sale porque el pueblo necesita vivir a su manera y su estilo el disfrute del que esa clase de posición cómoda tenía limitado. Y de ahí rompe directamente y no hay forma de cómo detenerlo. Lo que se ha hecho en la historia, y aunque hemos visto en su recorrido un carnaval de La Vega, que yo discuto con mucha gente y la gente dice, bueno, que el carnaval de La Vega es el carnaval económicamente más rentable del país. Sí lo es, comercialmente hablando lo es. Un carnaval que ha llegado a tener pico de un movimiento económico por encima de 700 millones de pesos. ¿En qué economía? En una economía naranja, que es una economía de circulación, donde aquí hay artesanos veganos con casas que sobrepasan los 14 millones de pesos, haciendo careta. Aquí hay gente que tiene una posición económica que lo vimos muy sufrida en el momento de la pandemia porque su economía está sostenida en base a lo que el proceso del carnaval genera como tal. Entonces, ese modelo de economía naranja, ese modelo de economía circular, permite desarrollar un pueblo. La Vega, de repente, que es un carnaval monotemático, y eso la gente lo dice, ¿cómo que monotemático? Sí, el carnaval vegano es un carnaval de los, como dijo Rubén de Lara, los mundialmente famosos diablos veganos, diablos cojuelos veganos. Ese modelo económico fue basado en una visión. Decía Chespirito en un momento determinado a qué le daba él mérito a su éxito. Y él le decía, siempre tuve un plan. Bueno, Roldán, identidad cultural, identidad dominicana, ¿cómo se manifiesta esto en el carnaval? Wow, hay muchas formas de expresión de identidad. Por ejemplo, en el caso, lo podemos ubicar a nivel territorial, el tema de las identidades, la forma en que se expresa, por ejemplo, en el Cibao, que se dio una conformación histórico-cultural muy particular, con una presencia, digamos, predominante de parte también española y de mezcla con la parte de las poblaciones originarias, indígenas, y con una menor proporción, digamos, de la parte negra de origen africano. Vemos cómo las identidades, la conformación misma de los diablos, tanto en La Vega como el caso de los lechones, que son, digamos, las dos representaciones principales de esto, del carnaval, tanto de La Vega como de Santiago, pues
tienen una característica fundamentalmente de influencia más europea. Evidentemente, aunque tenga simplemente adecuaciones de la forma de la careta de los diablos, o que ella tenga una forma de la careta de los patos, etcétera, simulaciones de animales, etcétera, pero fundamentalmente la influencia viene más del concepto del carnaval europeo. Sin embargo, si nos movemos, por ejemplo, al sur del país, encontramos entonces en San Juan de la Maguana unos personajes que, por ejemplo, Cocorícamo, encontramos un Tifuá, que simplemente vienen de una evolución de ese carnaval cimarrón. Hay que saber que originalmente le denominaban el carnaval cimarrón y que luego se convirtió en el carnaval barriga verde, como se le denomina actualmente al de San Juan de la Maguana, y eso simplemente fue parte del proceso de resistencia en contra de la esclavitud, que se dio de manera muy marcada en la parte sur del país. Recordemos que en el caso, por ejemplo, del carnaval si vemos también en la parte de Nigua, San Cristóbal, hay expresiones también que tienen que ver con esas acciones contestatarias a nivel histórico, porque en Boca de Nigua fue donde se dio la última sublevación en contra de la esclavitud, final del siglo XVIII, y eso marcó un proceso de resistencia importante y de ubicación de diferentes manieles en el sur, que era la forma en que se denominaron las comunidades libres que lucharon en contra de la esclavitud, y por eso es importante esa experiencia y cómo marca también todo un cordón de asentamiento que va bordeando desde Jaina, Nigua, Boca de Nigua, La Canela, la zona que tiene que ver con Sainaguá, todo San Cristóbal, Doña Ana, va bordeando Engombe, Mano Guayabo, hasta bordeando el Gran Santo Domingo Norte, especialmente todo lo que se ha denominado la Sabana del Espíritu Santo. Por eso encontramos también un carnaval que pasó recientemente, el de Santo Domingo Norte, tanto contenido que tiene que ver con el tema de la afrodescendencia. Ahorita en tu presentación en lo intangible, sí, y lo inmaterial, y ya la República Dominicana está certificado con carnaval inmaterial de la humanidad, como el caso de esa descendencia afrodescendiente, los cocolos, esa estructura que lo manifiesta más el sur que el Cibao. Sí, es de esa manera. Hay mucha debilidad en la región este, para mí es la región de mayor debilidad en cuanto a expresión del tema de esa diversidad de carnaval, y que no tiene una identidad propia todavía hasta el momento, a excepción, por ejemplo, de grupos como en Yerbabuena, en el caso de Atomayor con las Marimantas, o el caso de los Guloyas en San Pedro de Macorís, que hay una todo. expresión de diciembre, no lo mencioné, que los Guloyas, su exposición primaria es el 25 de diciembre. Sí, bueno, originalmente digamos que era su mayor expresión. Lo que más conocemos de los Guloyas es el baile del Wall Indian, que es parte de la danza de las distintas manifestaciones que tienen los Guloyas de San Pedro de Macorís, o el Teatro Cocolo Danzante, como es su nombre originario, porque tienen también el baile del Momís, tienen lo de la dramatización de David y Goliat y otros, entonces, pero esos son menos conocidos, y estos fueron de los migrantes de las islas del Caribe, de colonización inglesa, San Kitts, Tortola, Montserrat, esas pequeñas islitas que migraron en el inicio del siglo pasado con el resurgimiento de la industria azucarera, y que tuvieron entonces una incidencia sociocultural importante, porque no solamente fue con el caso de la danza y la música de los Guloyas, sino también en el área religiosa, en el área educativa, en el área de la gastronomía, pero una identidad importantísima de referencia en San Pedro de Macorís, y que se ha convertido también en una de las expresiones fundamentales a nivel musical y danzario de nuestro carnaval, aunque originariamente no entrara como una propuesta de carnaval, que eso es parte de los cambios, de las transformaciones, y eso pudiéramos también debatir con respecto al tema del gagá, que es un tema también bastante tabú todavía en República Dominicana, y yo creo que sí, que el gagá forma parte de la diversidad cultural dominicana. Y es una cultura religiosa indiscutiblemente, aunque no la queremos. Pero aparte de la cultura religiosa, toma un matiz de expresión carnavalesca como tal en ese periodo. Sí. Y ya hoy día los gagá, en muchos lugares donde tiene incidencia,
forman parte de las expresiones diversas de los carnavales locales. Eddie, ¿por qué el carnaval es parte de la identidad dominicana? Nació con la República. Sí. Nació con la República. Yo mencioné ahorita el 27 de febrero de 1844, que casualmente en la época tenía una época cuaresmal y se celebró como tal. Por ende nace igual que el merengue. Pero nosotros rompimos con el carnaval toda la tradición religiosa para convertirla en una actividad de protesta popular y patriótica a la vez, que se conjuga con la independencia. Es correcto, por eso el rompimiento de fiestas patrias, cuaresma y carnaval en este país solamente cerrando la isla. Porque aunque Santana en un momento determinado, ante una población ínfima, pudo tener el control, Trujillo durante un periodo de dictadura de más de 30 años no pudo controlar. Donde el califé, que se representa como una expresión de la burla más pintoresca de una élite en un momento determinado, incluyendo una burla hacia el tío Sam, en enlutar ese traje en un momento determinado, según algunos autores, expresaba por las calles que era hablar en contra de la tiranía. Sí, solo sí, no existían calieses en el medio. Entonces, ahí es donde vamos de nuevo, lo que mencionábamos en la identidad y en la parte donde se ha perdido. Ahora tú te encuentras un califa imperial que te expresa una circunstancia y te expresa un baile y al final no te deja un parlamento, que son de las cosas que así debe ser una responsabilidad de todos los que trabajamos el tema, retomarle el parlamento a esos personajes, porque de lo contrario no tiene ningún sentido. Nosotros vimos en el desfile nacional de carnaval, que siempre ha sido el escenario de presentación como esta, que se hizo una caracterización de lo que fue el proceso pandémico del COVID. Hasta el italiano salió dentro de ese proceso. Algo bien cómico, porque ese es el escenario. Satirizando, hay que ser. La sátira es lo que identifica el humor del dominicano. Nosotros tenemos el liderazgo turístico en el Caribe, no es porque tenemos las mejores playas, individualmente las tenemos. Playas como la del Caribe hay en todas partes que haya esas condiciones. Es porque tenemos a la gente. Y eso es en condición de gente lo que nos hace diferente y lo que nos da un toque diferente a nuestro carnaval. Mencionábamos hace un momento el tema Guloya, y tú en San Quintín Nevi, en San Martín tú te encuentras con los mismos personajes, pero no hacen la caracterización, tienen debilidades. Los Guloya en el 2005 se convirtieron en patrimonio a través de la UNESCO, que tenemos una deuda histórica con ellos porque a la fecha ni siquiera tienen un hogar donde exponer. Hoy tenemos el beneplácito de estar aquí en el Museo del Carnaval Vegano, diríamos la meca del Carnaval de la República Dominicana, y esta exhibición gracias a que hubo un plan, de que hubo estrategia, de que hubo una visión, lo que hemos adolecido en algunos casos, que necesitamos retomar para poder tener el éxito y en conjunto poder paso a paso ir logrando las cosas. Vamos a hacer una reseña de ese personaje de mayor importancia y vamos a comenzar por La Vega. Y aunque en el libro de los tres autores en ese enfrentamiento de La Vega, si fue primero que Santo Domingo, si fue 1520 o no, nos damos cuenta de que tres versiones diferentes dan al final una jornada en común. Lo tenemos el carnaval y representa nuestra primera identidad. Aquí en La Vega, el rostro humanoide, que es el metizofélico medieval, es el que representa el diablo vegano. En un momento determinado, dos cuernos lisos en una condición primaria y con una articulación de maxilar, se ha elevado a diablos que sobrepasan, han llegado a tener, ¿cuántos? 300,000 pesos cuesta un diablo cojuelo de fantasía aquí en La Vega. Un diablo con un origen, con 200 pesos se hacían, 300 con la careta, ya ha llegado a elevarse a sumas estratosféricas. En ese orden, estamos viendo en la presentación cómo va manejándose en ese punto, y vemos ya como personaje, qué bueno que Orlando está aquí, ha sido, diríamos desde nuestro punto de vista, y la historia lo marca como tal, un gran innovador en lo que ha sido la evolución del traje vegano, incluyendo con el uso de la careta, porque Orlando fue el que se inventó el quitarle el rostro a la careta, y que el rostro tuyo era el que estaba para tú descansarlo. Presentamos en esos videos ese orden. De aquí en la misma provincia tenemos los monstrujuelos de Constanza. Literalmente una réplica del traje vegano, con la diferencia de que sus caretas llegan a tener una manifestación tan enormes que llegan a ser hasta de 5 pies. Por eso el nombre de monstrujuelo.
vamos a dar cuenta en este orden de información algo interesante. De aquí nos vamos a los Diablos Cojuelos del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Este modelo, que ha sido en el siglo XX y diríamos que las primeras 2 décadas del siglo XXI, ha tenido transformaciones impresionantes. Es un traje de un chapulín, un pantalón liso, una faja con cascabeles y espejitos, un cinturón de campanas, que son los cencerros que se le ponían a las vacas, y el pecho tenía diferentes tipos de decoraciones, flores, peluchitos, muñequitas, hasta diablito con juego, con unas mangas con rucha y con otro. Y sus rostros, sus caretas hechas de papel que luego se convertían en cartón, eran rostros de animales con 2 o más cuernos, ya sea lisos o ondulados. Este diablo ha evolucionado a donde desde aquí, desde La Vega, se han confeccionado caretas de carnaval de Santo Domingo. Han sido caretas ganadoras en el desfile nacional de carnaval y en sus carnavales locales. Han evolucionado de una manera tal de que en esa combinación de colores, utilizando colores de bandera, utilizando colores de ese amarillo y colorado que es común en todos los diablos, no importa su manifestación, salvo en los de los carnavales cimarrones, ha sido identitario en ese sentido. Y digo que ha evolucionado, y hemos visto en las fotos el concepto que mencionaba ahorita en la anterioridad de la veganización del carnaval dominicano en la categoría diablo, y es que ese uso de esa tela de brillo, de ese lamé, se ha convertido en un uso estándar. Pero ¿detrás de qué? Detrás de elevar la calidad de las presentaciones, porque tú tienes que en un momento competitivo estar a la par, no te puedes quedar al margen. Seguimos viendo aquí el Diablo Cojuelo en este orden, los Macaraos. Los Macaraos de Salcedo, provincia de Maná Mirabal. Es un traje vistoso de diversos colores, todos contrastantes, complementados todos y complementarios todos con papel. Y los diferencia en ese orden del papel su careta, que tienen condiciones de animales, y todos tienen vejiga en la mano derecha, donde tiene unas presentaciones de febrero y marzo en ese orden. Como Macarao también tenemos el Macarao de Bonao, que a diferencia del Diablo Cojuelo vegano, el de Bonao se identificó porque usa rostros de animales, pero el disfraz, si usted le quita la careta, es exactamente el disfraz vegano. Le gusten o no le gusten a la gente de Bonao, porque tiene que ser honesto, porque a partir de cuándo ellos comenzaron, a partir de finales de los 80, 90 principios, y cuál fue el modelo que cogieron, el exitoso. Tanto así que a la fecha, los carreteros de Bonao, ¿cuáles están? Son carreteros veganos. Si vemos ese traje y tú lo ves de espalda, tú no sabes identificar si es un vegano o no es un vegano. Tú lo ves cuando se gira. Si te detienes a mirar, te das cuenta, entonces, mira, esto es un Macarao de Bonao. Un nuevo producto que fue fruto de un resultado de un trabajo que tuvimos a bien hacer en el año 2017, y es que San Francisco de Macorís, que utilizó durante mucho tiempo el traje sudado vegano. Ustedes saben bien lo que es el traje sudado, ¿verdad? El traje sudado vegano es el traje identitario de los grupos de Carnaval de La Vega, que cuando ya terminan, lo compran y lo utilizan en sus pueblos. ¿Hay identidad? No hay identidad, porque tú lo que haces es que migraste una identificación per se de uno a otro, y ya entonces en San Francisco de Macorís entendieron ese orden y crearon una mitología de el cacarao, que es utilizando la mazorca de cacao e identificando como tal ese personaje con ese producto. Seguimos. De aquí nos vamos al lechón de Santiago. El lechón de Santiago hoy día tiene 4 modalidades de gran importancia. A diferencia de otros, es un traje de una sola pieza, con un detalle, con un trabajo desde canutillo, lentejuela, cascabeles, espejos, con una dedicación impresionante. Y ese origen de una careta, le decían lechón por el rostro de cerdo, con una puntiaguda boca y unos cachos en diferentes modalidades. Y mencionaba 4 modalidades. El joyero, por supuesto, del barrio de La Joya, presenta unos cuernos llenos de espinas, con su hocico más afilado, y este barrio, que es el más cercano al río Yaque, comienza una identidad. De aquí nos vamos al lechón pepinero. Se diferencia
de que los cuernos son lisos y representa la parte alta de Santiago en el barrio Los Pepines. Hoy el barrio Los Pepines es el barrio que tiene una de las mejores muralizaciones de espacios públicos de la República Dominicana y Santiago lleva ese orden. De aquí nos vamos a los lechones de Pueblo Nuevo, los jardines de Santiago, que se llama como tal porque Trujillo había creado una zona donde alardeaba la modestia a un grupo determinado patrocinado como Nuevo Barrio, y luego de la caída del dictador le cambiaron el orden, le invirtieron el nombre y le pusieron Pueblo Nuevo, donde sus cuernos lo que están adornados de flores y adornos florales. Ellos en todos los casos tienen algo en común de que tienen una morcilla, una longaniza que le redondea el cuerpo de más de 5 vueltas y le hace, diríamos que la esculturación a ellos. Y de aquí pasamos a un nuevo producto de fantasía, y es que son los lechones que hemos denominado como los guasones. Los guasones han sido la humanización del rostro del lechón, porque esto le han puesto ojos, le han puesto dientes, le han puesto cara, le han cambiado el orden y han transformado de una manera rebelde ese concepto tradicional que ha tenido el lechón santiaguero. Y de repente, como resultado de uno de los congresos iberoamericanos de carnaval, nos dimos cuenta de que todo lo que se considera como tradición fue un resultado de una innovación. Alguien tuvo que haber innovado. Y en este orden, en el caso del lechón de fantasía, Santiago hizo esto. De aquí nos vamos justamente en el mismo Santiago, un municipio que es Navarrete, y los Judas, que es un traje adornado con cascabeles y espejismo multicolor, con una máscara de papel maché compactado, que reproduce la cabeza aplanada de un toro y rasgos humanoides en su rostro, con cachos enormes y con un redondel tipo fuego para suplantar o hacer la idea de ese Judas en ese rol. Tiene también algunos pedazos de vidrio que también se le ponen a las caretas, en el cual su ciclo termina justamente en el orden del carnaval, el último, que es alrededor del 15 de mayo. Las Havechizas de Mao, en esta localidad, siendo en su momento la mayor productora de arroz, introdujo los famosos Maco Pempén para control de plaga. Y en ese momento Mao fue justamente uno de los primeros lugares que le hizo resistencia a la primera intervención norteamericana de 1916, a partir de enalborar a las abejas, y las abejas picaron a los invasores. De aquí es que en su transcurrir utilizan una simbiosis de ese Maco Pempén y esa abeja, y por eso se llaman las havechizas. Hemos visto aquí en estas havechizas de que tiene algo común también, que es el uso de la tela. Seguimos con el proceso de veganización. Seguimos. De aquí nos vamos a los Diablos Marinos de Samaná, que es un mameluco multicolor donde se simbolizan escamas de pescado. Estos elaboran sus máscaras basadas en los animales marinos, vejiga en mano, salen en febrero para darle, pues, para las calles de Samaná a enaltecer ese orden. Seguimos de aquí a los Platanús de Cotuí. Y ponemos Platanús de manera primaria porque hemos visto de que Cotuí representa la mayor biodiversidad colocada en disfraces de carnaval en la República Dominicana. Desde hoja de plátano, hoja de cacao, vainas. Utilizan todos los recursos habidos y por haber en la biodiversidad por su alto nivel de producción que tiene la región. Y de aquí tienen en su cabeza un rostro de güero seco de manera primaria. De aquí también vemos que tenemos en Cotuí, tanto como los platanuces, tenemos los papeluces, tenemos los funduces, y han ido evolucionando en la categoría de diablo, cojuelo, como se llama en ese orden. Seguimos viendo también el diablo de Barahona. El diablo de Barahona es de los diablos más recientes, un diablo que no llega a tener ya 2 décadas, porque ha sido un diablo de un nuevo crecimiento ante lo que fue la Cachúa de Cabral en Barahona, que aunque pertenece a la misma provincia, tiene una equidistancia. Jimmy, un amigo nuestro, comenzó a desarrollar, en ese momento le llamaban los diablos santificados de Barahona. Y uno decía, diablos santificados, no entendí. Él creó una mitología interesante, pero al final quedó con el nombre de los diablos de Barahona, telas estampadas o lisas multicolores, en algunos casos hasta con la combinación de la bandera tricolor nuestra, con máscaras de cartón elaboradas con la técnica de papel maché. En Barahona normalmente utilizan los reptiles de la zona, como iguana y demás, para identificar sus caretas con este orden. El señor presidente ha expresado desde su inicio su interés marcado en el turismo en la República Dominicana.
Ciertamente, él advirtió, la República del Carnaval, ninguno más alegre y colorido como el nuestro. Es simplemente que los ejecutores de las políticas que están vinculadas a este orden de la cultura comiencen a interpretar en acción lo que el presidente quiere en hechos. Porque la República Dominicana es el país de la mayor cantidad de leyes verticales flexiblemente de cumplir. El presidente de Colombia hoy fue el autor de lo que es el modelo de industria naranja, donde lo que vislumbra como tal es que el turista al país deje de consumir el producto que dice Made in China por el hecho en República Dominicana. Y eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos y ofertar a la gente que viene a nuestro país, ver nuestra condición de más alegre y más colorido del mundo. Bueno, desde el museo con Roldán Mamo, gracias este sacrificio de Santo Domingo venir aquí a nuestro museo para este programa especial que hacemos para Radio TV. Gracias Eddie Mato, un carnavalero, estamos hablando de carnavalero, de gestores culturales que nos acompañaron hoy desde el museo en el programa especial que hacemos para esta red de televisión y red social del museo.